¿Te imaginas que te enamoras de tu entrenadora? Hoy te cuento la historia de Brenda y Marisa. La historia comienza con Brenda, una mujer argentina que es lesbiana de closet. Ella siempre ha querido ocultar su atracción hacia las mujeres, pero al intentar hacer esto, ella da la sensación de tener algo contra las lesbianas, debido a que las menciona todo el tiempo. ¿Vos me estás cargando? ¿Porque el mundo se volvió lesbiano? No entiendo, que es una plaga, te tocan, te contagiaste, ser lesbiana, no entiendo. ¿Qué tiene de lindo? Un día ella está haciendo ejercicio con su entrenadora, Marisa. Antes de irse, Marisa le hace un comentario que deja sorprendida a Brenda. Te digo que estoy chocha, necesitaba retomar las clases porque ya tenía la cola por el piso, así que gracias. No tenés la cola por el piso, ¿eh? Linda, mañana nos vemos. Otro día vuelven a conversar. Brenda le pregunta a Marisa algo sobre su trabajo, pero la respuesta que le dio la puso muy nerviosa. Suerte. ¿Y qué tenés? ¿Todas mujeres o tenés hombres también? No, tengo más mujeres. Mejor. Me gustan más las mujeres. Como que la mujer es, viste, más flexible, como más blanda. Otro día Brenda está hablando con su psicóloga. En la charla Marisa solo se la pasa hablando temas de lesbianas. De hecho, cree que su psicóloga lo es. Al ver esto, su psicóloga le dice lo siguiente. No tiene nada que ver con la terapia, pero lo tengo que aclarar. Yo no soy lesbiana. Además, le hace la pregunta correcta. ¿Te gustan las mujeres a veces? ¿A mí? Sí, ¿a vos? ¿Ves lesbianas por todas partes? Digo, me parece que puede ser que tengas una fantasía y que lo hablemos acá. Está bueno que lo hables conmigo. Contame. Está claro una cosa, no soy lesbiana, ni lo seré, ni lo fui nunca porque me gusta mucho, muchísimo. Me gustan los hombres y hoy mismo me doy el alta. Me doy el alta, no me ves nunca más. Brenda, Brenda. Por la noche, Brenda piensa en la charla que tuvo con su psicóloga y llega a la conclusión de que debe regresar. Ella regresa al consultorio y se disculpa por lo que hizo el día anterior. La psicóloga le dice que ella no tiene nada de qué preocuparse, debido a que las charlas son confidenciales y que debe confiar en ella. Acto seguido le pregunta lo siguiente. ¿Te pasa algo distinto? ¿Te pasa algo con alguna mujer? A veces. A veces. ¿Qué? A veces tengo ganas de besar mujeres. Esto le preocupa mucho a Brenda, así que su psicóloga le dice lo siguiente. No tiene nada de malo que quieras darle un beso a una mujer. Si es lo que deseas. ¿Vos decís? Un día, ella vuelve a entrenar con Marisa y se siente muy atraída por ella. Ella vuelve con su psicóloga y le dice que su esposo siempre tuvo la fantasía de estar con dos mujeres y que esa noche ella se la iba a cumplir. Entonces la psicóloga le dice lo siguiente. Puede ser la excusa perfecta para que cumplas tus fantasías, Brenda. Sos desagradable. En la noche, ella le muestra a su esposo que ha estado buscando mujeres en internet para cumplirle la fantasía. Su esposo se siente algo desconcertado debido a que no se lo esperaba. Sin embargo, ella le dice que desea cumplirle la fantasía porque cree que los unirá más como pareja, aunque nosotros sabemos bien que en realidad lo hace por ella. Ella le lleva a una mujer para cumplir su fantasía, lo cual hace emocionar mucho a su esposo. Sin embargo, alguien los interrumpe y no pueden concretar la fantasía. Un día estaba hablando con Marisa. Ellas estaban por darse un beso, pero la hermana de Brenda las interrumpió. Ella vuelve a hablar con su psicóloga, la cual quiere que vuelvan a hablar sobre su problema con las mujeres. Entonces Brenda le dice lo siguiente. ¿Ahí estás otra vez con el tema? ¿Otra vez con eso? Sí, ¿por? Porque estoy cansada de hablar del tema, porque sos una testigo de Jehová del lesbianismo. ¿Qué? No entiendo, si me convences, salís lesbiana del mes. Su psicóloga le hace saber que ella habla todo el tiempo de lesbianas porque está proyectando sus propias preferencias. Un día ella sale a correr con Marisa. Ellas se detienen para descansar en una galería. Ellas se dicen piropos la una a la otra, y termina pasando esto. Marisa le dice a Brenda que quiere que hablen sobre lo que sucedió, pero Brenda le dice que no tiene nada de qué hablar sobre lo que pasó. Entonces aparece el esposo de Brenda, y ella aprovecha para irse y dejar el tema.
Esta situación afecta tanto a Brenda que ya no desea tener intimidad con su marido, poniendo de excusa que se siente cansada. Brenda llama por teléfono a Marisa para decirle que ella es una mujer casada, y que lo que pasó fue solo un impulso, debido a que ella no es lesbiana. Sin embargo, Marisa le pregunta si quiere que la vuelva a besar, y Brenda sin pensarlo le dice que sí. Entonces, ellas se juntan en la casa de Brenda, y se repite el beso. Luego, ellas se juntan en un lago. Brenda vuelve a decirle que los besos no significaron nada y que ama a su esposo. Entonces, Marisa le sigue la corriente sabiendo que obviamente no piensa eso. Luego, ella habla con su psicóloga, y le cuenta que ella y Marisa se besaron. Brenda está tan lesbiana que le pide el número a una hermosísima mujer la cual le deja una candente foto. A Brenda le gusta tanto que la llama por teléfono, y ellas quedan para hacer el frutifantástico. Brenda habla de esto con su psicóloga, debido a que aún no quiere aceptar que es lesbiana. La psicóloga le dice que se acepte a ella misma, debido a que no va a cambiar. Entonces Brenda va a ver a Marisa y le dice todo lo que siente por ella. Entonces ellas se van a la casa de Brenda. Marisa besa a Brenda, y ellas se preparan para un momento hermoso entre las dos. Sin embargo, su marido llega y las descubre. Él se siente tremendamente enojado con ella y se va. Marisa le dice a Brenda que ella no hizo nada malo, que lo único que hizo fue engañar a su esposo, al que le prometió fidelidad. Brenda llama a su esposo para decirle que lo que vio lo había preparado ella para cumplirle la fantasía a él, pero como él no es tonto le dice: ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ellos se juntan, y él termina definitivamente con ella. Le dice que se irá lejos, pero le aclara que la quiere mucho, que le desea lo mejor, y que respeta sus preferencias lésbicas. Brenda y Marisa empiezan una relación juntas, pero como recién se conocen ellas deciden ir despacio. Ellas viven momentos difíciles, buenos, y muy buenos. El amor entre ellas crece tanto que deciden casarse. Fin.